Perseo observaba todo a su alrededor, miraría sus manos, no comprendía lo que estaba pasando en ese momento, sin embargo podía sentir un enorme flujo de energía recorrer por todo su cuerpo incluyendo las venas. Hermana, sé que es nuestra creación, pero es seguro estar al lado de Perseo, siento un gran escalofrío, diría Serafal mientras iba retrocediendo poco a poco. No seas cobarde, hermana, no retrocedas en un momento como este, sabes perfectamente por lo que tuvimos que pasar todos estos años, finalmente tenemos ese poder en la palma de nuestras manos, no debes por qué temer, tengo el control absoluto de Perseo, diría Iris con una sonrisa arrogante. Maldita sea, es poderoso, siento una extraña sensación de presión, es como si la gravedad estuviera aumentada, se diría Zeus en sus pensamientos. Esto es increíble, ¿no les parece? Diría Azazel con una sonrisa. Déjate de tonterías, Azazel, esto no tiene nada de divertido, diría Heracles con una mirada seria. Concuerdo con Heracles, ese sujeto es extremadamente fuerte que opaca nuestros poderes, esto se pondrá feo, diría Deku. Después de esa humillante paliza que recibí no sé si es buena idea enfrentar a ese sujeto, diría Loki. Lo mismo digo, odio admitirlo, pero nosotros no tenemos oportunidad contra ese monstruo, diría Uranus. Todos ustedes son cobardes, muestren su orgullo como guerreros de élite, es más, será mejor que no interfieran, quien enfrentará a ese monstruo seré yo y no quiero estorbos, diría Mao. ¿Qué está diciendo? Ese sujeto posee un ki asombroso, nunca he presenciado el máximo poder del señor Mao, por lo tanto mis cálculos de quién será el vencedor en esta batalla está entre 50 y 50, se diría Zeus en sus pensamientos. ¿Sientes su ki, Kratos? Es la combinación de los guerreros más fuertes, su ki es parecido al de todos, es como ver a todos en un mismo punto, si te soy sincero siento un poder oculto dentro de ese sujeto, estoy emocionado por enfrentarlo, diría Goku. Nunca cambias, Kakaroto, pero debo decir que mi sangre ha empezado a hervir de emoción, aunque no tenga oportunidad contra ese monstruo siento emoción por querer enfrentarlo, diría Kratos. Sí, también tengo esa sensación, diría Goku. Me alegra que Kratos se haya recuperado, muy pronto volveremos a estar nuevamente juntos, se diría Diana en sus pensamientos. Muy bien, basta de juegos, ya es hora que comience el caos. Perseo, el dios del apocalipsis, escucha con atención, hijo mío, acaba con todos ellos, diría Iris con una sonrisa malvada. Ama Iris, ¿qué pasa con nuestro trato? Prometiste que Kratos y yo nuevamente estaríamos juntos, diría Diana. Y no tengo la intención de romper dicha promesa, estarás con tu esposo amado en el infierno, Kratos y tú son asquerosos Saiyajines, y no tengo la intención de dejar a ninguno con vida incluyendo al clan Hellsing, son cambios de planes, lo siento querida, pero así es como funciona el mundo, aunque debo admitir que sin tu ayuda, doctora, esto no podría haber sido posible, diría Iris con una sonrisa despiadada. Vaya, mi hermana no pretende cumplir la promesa que le hizo a la doctora, se diría Serafal en sus pensamientos. Será mejor que todos se preparen, diría Goku, quien se colocaría en guardia. Eso no será necesario, conmigo será más que suficiente, diría Mao con una mirada seria. Bien, ¿en qué estamos? Oh sí, hijo mío, haz pedazos a todos, diría Iris. Perseo se encontraba levitando, miraba a todos los presentes, analizando todo lo que tenía a su alrededor y preguntándose quién era esa mujer que le estaba dando órdenes. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Me has escuchado? Acaba con todos ellos, diría Iris, quien empezaba a ponerse nerviosa. ¿Qué está pasando? Perseo no se mueve, no escucha las órdenes de mi hermana, se diría Serafal en sus pensamientos, quien sentía una fuerte presión en el pecho debido al terror que sentía. Sin embargo, Perseo no reaccionaba ante las exclamaciones de Iris, nada más se preguntaba cuál era su propósito, no podía recordar nada. Maldita sea, ¿acaso su cerebro fue configurado de un patrón diferente? Lo más probable es que te escuche a ti, hermana, inténtalo, diría Iris, quien empezaba a perder los estribos. Yo. ¿En serio, hermana? ¿Estás segura? Diría Serafal. Por supuesto que sí, vamos, hazlo, hermana, no seas cobarde, diría Iris.
De acuerdo, yo lo intentaré. A ver, escucha Perseo, sigue mis órdenes y acaba con todos ellos. De acuerdo, diría Serafal, quien esta no dejaba de temblar. Pero Perseo nuevamente no escucharía ante las exclamaciones de las hermanas. Este nada más miraba hacia el horizonte, preguntándose de lo que estaba pasando alrededor. No ha funcionado, hermana, diría Serafal, quien esta empezaba a retroceder. Maldita sea, deja de actuar como una cobarde, hermana, lo estás haciendo con miedo porque lo que no te escuchó. Inténtalo otra vez, diría Iris. Yo, de acuerdo, lo intentaré otra vez. Escucha Perseo, te ordeno que acabes con todos ellos. ¿Me estás escuchando? Hazlo ahora mismo, diría Serafal, quien esta trataba de ocultar el miedo que sentía. Esta vez Perseo fijaría su mirada en ambas hermanas, provocando que éstas retrocedan por instinto. Sin embargo, este volvería su mirada nuevamente hacia el horizonte. No puede ser. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué rayos no ha funcionado? ¿Por qué? Esto no tiene ningún sentido, diría Iris, quien esta se encontraba impactada ante tal situación. Hemos cometido un error en su cerebro, hermana. Él no nos está escuchando. ¿Qué hacemos ahora? Diría Serafal, quien esta seguía retrocediendo. Oye Kratos, ¿sabes qué está pasando? Diría Goku. Y sigues siendo un cabeza hueca, Kakaroto. Todo indica que Perseo no sigue las órdenes de las hermanas Kaiosines, diría Kratos, quien este notaría que su esposa estaba sonriendo. Ya veo, parece ser que su creación no seguirá sus órdenes. Esto es un punto a nuestro favor, pero aún así ese sujeto es un peligro, diría Zeus. No me importa si no sigue sus malditas órdenes, lo que no cambia es que aplastaré a ese gusano, diría Mao. Hermana, debemos hacer algo, esos Saiyajines y demonios acabarán con nosotras. No puedo creer que nuestra creación haya fallado, diría Serafal, quien esta no dejaba de temblar. Sin embargo, Iris fijaría su mirada en Diana, notando de inmediato que esta tenía una sonrisa de victoria. Oh no, no puede ser, fuiste tu doctora, tú has provocado esto, has saboteado el cerebro de Perseo, diría Iris, quien se encontraba realmente furiosa. Supongo que ya no tengo que fingir, pero para responder tu pregunta la respuesta es sí, todo esto ha sido obra mía. Perseo no seguirá sus órdenes y por desgracia tampoco las mías. Sin embargo, Perseo cuenta con mente propia, con pensamientos propios. Perseo puede tomar sus propias decisiones, diría Diana con una sonrisa. ¿Qué ha dicho? No puede ser posible, ahora Perseo es libre, lo que significa que es capaz de hacer lo que se le plazca sin obedecer órdenes. Esto es malo para nosotras, se diría Serafal, quien esta no dejaba de temblar. ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? Pagarás por esto, doctora, has arruinado mis planes para conquistar todos los mundos. Esto no se va a quedar así, no te saldrás con la tuya, diría Iris, quien esta se encontraba al borde del colapso. Creo que ya lo hice, si nosotros morimos ustedes dos se irán con nosotros. Tu plan ha fallado, diría Diana con una sonrisa. Vaya, tu esposa es muy inteligente, diría Goku. Por supuesto que sí, Kakaroto, bien hecho, Diana, diría Kratos con una sonrisa. Parece que las cosas no están a su favor, diría Heracles. Me pregunto si tenemos alguna oportunidad contra ese monstruo, puede que no siga órdenes pero es asombrosamente poderoso, se diría Zeus. Entonces no tenemos por qué preocuparnos, ese sujeto no es una amenaza, ¿no es así, Zeus? Diría Azazel con una sonrisa. Yo no estaría tan seguro, Clan Hellsing, por si no lo han notado, Perseo desprende también un ki maligno, diría Goku. Es verdad, veo que Perseo domina la energía maligna, pero aún así es un gusano en contra de mi poder, diría Mao con una expresión seria. Pero en ese momento una aura poderosa rodearía el cuerpo de Perseo, este comenzaría a incrementar sus poderes a niveles inimaginables, este dejaría de levitar mientras se preguntaba si su propósito era pelear. Increíble, ese sujeto desprende un ki sorprendente, estoy realmente emocionado, diría Goku con una sonrisa. Oye tú, eres mi creación y tienes que seguir las órdenes de la ama Iris como tu superiora, ¿me escuchaste? Diría Iris con una expresión molesta. Oye hermana, detente, harás que Perseo nos aniquile, recuerda que no tenemos el control sobre él, diría Serafal con una expresión de preocupación. Perseo dirigiría su mirada hacia Iris, este la miraba fijamente mientras un sello muy peculiar de energía aparecería en su rostro. Si tú eres mi creación, yo fui quien te creé, quien te dio vida, diría Iris.
Mujer molesta, fueron las palabras de Perseo, y este haría brillar el sello de energía, mientras el ki de Perseo no dejaba de crecer. Entonces en ese momento Iris quedaría paralizada por una de las técnicas de Perseo, y entonces finalmente Perseo haría estallar el cuerpo de Iris, que al instante una gran explosión arrasaría con todo el laboratorio entero, provocando que los presentes se protejan de la explosión. En todo el lugar nada más habían cenizas, humo y escombros. «¡Qué mujer más molesta!», diría Perseo con una mirada seria. Todos los presentes quedarían atónitos. Perseo podía ser cruel cuando quería, no le importó nada las objeciones de Iris al punto que la hizo estallar en 1000 pedazos. Estos simplemente estaban asombrados ante el poder y crueldad de Perseo. «¿Pero qué? Hermana», diría Serafal, quien esta quedaría impactada. «Obtuvo lo que se merece por todo el daño que ocasionó y también el daño que le causó a mi esposa Diana», diría Kratos. Entonces Diana correría a los brazos de Kratos. Estos finalmente después de cientos de años estaban nuevamente juntos. «Hiciste bien en modificar el cerebro de ese tipo, esa Iris recibió lo que merece», diría Kratos con una sonrisa. «Finalmente juntos de nuevo Kratos», diría Diana con una sonrisa. «Muy bien, basta de abrazos y sentimentalismo, si ya terminaron me haré cargo de ese sujeto», diría Mao, y este comenzaría a dar pasos dirigiéndose hacia Perseo. «¿Estás seguro, Mao? No me importaría enfrentarlo», diría Goku con una pequeña sonrisa. «Yo me haré cargo, no estorbes y eso va para todos ustedes», diría Mao. «Lo que tú digas», diría Goku. «No, no puede ser, mi hermana se ha ido y ahora estoy sola, yo tengo que salir de este lugar», diría Serafal, quien esta aún se encontraba impactada. «Ella intenta huir», diría Diana. «No se preocupen, déjenla huir, ella tendrá que vivir con eso», diría Goku. Entonces en ese momento Serafal usaría la técnica Kaikai, desapareciendo de inmediato del lugar, y su ki desaparecería por completo del planeta prisión. «Su ki ha desaparecido por completo», diría Kratos. «Los Kaiosines tienen la habilidad de usar la técnica Kaikai, es una teletransportación mejorada», diría Goku. Mientras tanto con Perseo y Mao. Perseo fijaría su mirada en Mao, notando que este cada vez más se iba acercando, y notaría las malas intenciones de Mao. «Acabemos con esto, Perseo, no es así. ¿Que se siente aniquilar a tu creadora sin compasión? Tal parece que no la recuerdas de nada, pero muy pronto estarás con ella. No puedo aceptar que un gusano como tú comparta mis células», diría Mao con una expresión seria, y el gigantesco poder de este comenzaría a crecer rápidamente, poniendo a temblar todo el planeta prisión. «Muchachos, presten atención, hemos visto pelear en carne propia al señor Hades, ahora tenemos el privilegio de ver pelear al señor Mao con su máximo poder», diría Azazel con una sonrisa. «Tienes un punto, esta batalla será legendaria», diría Loki. «Después de una batalla a muerte, la sangre Hellsing nos proporciona un gran aumento de poder, tal como los Zenkais de los Saiyajines», se diría Deku. «Hace millones de años pude presenciar una gran parte del poder del señor Mao, desde ese entonces todo el clan Hellsing expandió un rumor sobre que el señor Mao rivaliza con mi poder o que incluso mi poder superaba el suyo, pero la sangre Hellsing en los dioses demonios actúa de forma legendaria, en cada batalla les aumenta el ki a niveles inimaginables», se diría Zeus en sus pensamientos. Mientras tanto, Perseo no diría ni una sola palabra, este nada más vería cómo Mao se acercaba a este mientras desprendía un gran ki. Sin embargo, debido a toda la información que recibió en su cerebro por parte de la doctora Diana, este de inmediato notaría que ese sujeto se trataba del dios demonio Mao. «Te haré trizas, gusano, no puedo permitir que compartas mis células y las de mis hermanos», diría Mao, y este a una velocidad tan sorprendente desaparecería de la vista de todos los espectadores. «Es rápido», diría Kratos con una expresión seria. «Sí, en mi pelea contra Mao era extremadamente rápido, pero poseía una fuerza bruta mayor a su velocidad», diría Goku. Entonces en ese instante Mao aparecería frente a Perseo con un poderoso puñetazo que llevaba la fuerza de la mitad de su poder. Perseo no se inmutaría y nuevamente el sello de energía volvería a aparecer, provocando que en ese instante Mao quede paralizado y este de inmediato salga disparado hacia una montaña, destruyéndola en el proceso y levantando una cortina de humo. «También eres molesto», diría Perseo con una mirada seria. «¿Qué rayos acaba de pasar?», diría Heracles con una expresión de sorpresa.
A decir verdad no tengo la más mínima idea, diría Sacel. ¿Acaso lo golpeó? No, no fue así, ya que no lo vi moverse, diría Deku con una expresión seria. ¿Qué rayos fue eso? No aparte la mirada, pero todo sucedió muy rápido. Usé mi ojo demonio pero no vi que Perseo moviera un músculo, pero estoy seguro que Son Goku entiende lo que acaba de pasar, diría Zeus, quien fijaría su mirada en Goku. Ese demonio es muy veloz, debo decir, pero no sé qué rayos hizo ese sujeto. ¿Tienes alguna idea, Kakaroto? Diría Kratos. Perseo es capaz de usar la técnica de la telequinesis, es capaz de usarla a un nivel supremo que ni siquiera necesita de una mano, sino que lo hace nada más con sus ojos. En el pasado cuando me enfrenté a Freezer la usaba pero necesitaba de sus manos. Este sujeto es impresionante, diría Goku con una sonrisa emocionada. Es verdad, Perseo cuenta con muchas técnicas, en especial con las técnicas de los guerreros más poderosos, diría Diana. Muy bien, Mao perdió un punto, es mi turno de enfrentarlo, he querido pelear contra esa creación desde el momento en que lo vi. Escucha Kratos, Shenlong acaba de quitar el sello de este planeta, por lo tanto sal de aquí con tu esposa ya que yo me haré cargo de Perseo, diría Goku quien iba directamente hacia Perseo. Espera Kakaroto, puede que te hayas vuelto extremadamente poderoso pero ¿estás seguro que podrás vencer a ese gusano? Diría Kratos con una mirada seria. No te preocupes Kratos, estaré bien, he esperado tanto este momento, vive una vida con tu esposa Diana, ahora salgan, diría Goku quien caminaría hasta colocarse frente a Perseo. Maldita sea, muy bien Kakaroto, suerte, diría Kratos quien extendería su mano y en ese momento un portal dimensional aparecería. Vamos Diana, no perdamos más tiempo, diría Kratos. Muy bien querido, diría Diana y entraría al portal seguido de Kratos quien dicho portal de inmediato desaparecería y el ki de Diana y Kratos habían desaparecido. Mientras tanto, Perseo miraba como el Saiyajin Dios Dragón estaba por enfrentarlo, no movería ningún músculo, nada más se limitaba a mirar a Goku. Veo que no hablas mucho, a decir verdad cuando escuché de ti me emocioné, cuando logré vencer a uno de los hermanos Hellsing, creí que había llegado a mi límite, pero cuando escuché de ti me di cuenta que aún no puedo mejorar, por eso no dejaré pasar esta oportunidad, diría Goku y el ki de comenzaría a crecer rápidamente. Eres un ser extraño, diría Perseo quien nada más se limitaba a observar. Te demostraré mi poder, fueron las palabras de Goku y no dejaba de aumentar su ki al punto que un destello iluminaría todo el lugar. Había accedido a la primera fase del Super Saiyajin Dios Dragón, que al instante una ráfaga de viento haría retroceder a los espectadores. Tiene un ki impresionante, diría Heracles. Sí, pero no será suficiente para vencer a ese sujeto, diría Sacel. Sin embargo, de todos los escombros saldría Mao, tenía una expresión molesta mientras vería que Goku había ocupado su lugar para pelear contra el dios del apocalipsis. Retrocede Mao, tu turno ha terminado, déjame enfrentar a Perseo, diría Goku quien miraba con una sonrisa emocionada a Perseo. Maldita sea, bien, haz lo que quieras, me tomó desprevenido esa técnica, diría Mao con una expresión de molestia. No te confíes Goku, el dios del apocalipsis es muy impredecible, diría Shenlong en la mente de Goku. Entonces en ese instante Goku usando su máximo poder a gran velocidad se iría en contra de Perseo. Pero Perseo nuevamente haría aparecer ese sello de energía, provocando que la gravedad en el ambiente aumentara 1000 veces donde se estaba realizando el combate. Goku se detendría, quedaría de pie mientras una fuerte presión provocaba que no se pudiera mover. Perseo no diría nada, nada más miraba como Goku hacía todo lo posible para soportar la gravedad de 1000 veces. Maldita sea, tiene una técnica que aumenta la gravedad en el ambiente, solo me afecta a mí por lo que veo, apenas puedo moverme, diría Goku quien haría aparecer su aura, mientras hacía todo lo posible para dar un paso pero le era imposible. Miren, todo el suelo donde está parado Goku se agrieta, la presión que está sintiendo Goku debe ser brutal, diría Zeus. Ya veo, así que tiene la habilidad de aumentar la gravedad en el ambiente, diría Mao con una mirada seria. Si no sale de ese aprieto sus huesos se harán pedazos, diría Deku. Mientras tanto, qué persistente, se diría Perseo en sus pensamientos mientras vería que Goku no se daba por vencido.
Esto es suficiente, gritaría Goku y en ese momento un gran poder saldría de su interior al punto que la apariencia de este cambiaría provocando que este acceda a la fase 2 de la transformación del dios dragón, desprendiendo un poder infernal al punto que había doblegado la técnica de Perseo. Veo que irá en serio, diría Mao con una expresión seria. Esto se pondrá interesante, diría Zeus cruzado de brazos. Dios dragón Son Goku, eres muy persistente, diría Perseo. Discúlpame Perseo, no es que lo estuviera ocultando, lo digo para evitar malos entendidos, simplemente quería ver de lo que eras capaz, pero ahora lo tengo claro, diría Goku con una sonrisa quien este se preparaba para atacar. No te contengas, diría Perseo con una mirada tranquila, mientras nuevamente una aura muy peculiar rodeaba su cuerpo. Vaya, finalmente, diría Zeus. Veamos qué tanto ha mejorado Son Goku desde nuestra batalla, se diría Mao en sus pensamientos. Mientras tanto con el enfrentamiento, Perseo miraba con interés y atención a Goku, el Saiyajin que se encontraba parado enfrente desprendía un ki sorprendente y también un increíble espíritu de lucha. Bien, estoy listo, perdón por haberte hecho esperar pero te prometo que valdrá la pena, diría Goku quien este se preparaba para atacar. Él está a punto de atacarme, para eso me creo esa mujer molesta. ¿Para ser una máquina de combate? ¿O ser alguien más? Se diría Perseo mientras observaba a Goku. Entonces Goku sin perder más tiempo a gran velocidad, atacaría a Perseo posicionándose frente a este con un puñetazo devastador que tenía la fuerza suficiente para destruir un multiverso. Las intenciones de este tipo son diferentes a las del sujeto que me atacó primero, veo en sus ojos un espíritu de lucha admirable, también no noto malas intenciones, este tipo disfruta de los combates, según toda la información que poseo este es muy poderoso, pero por el momento no tengo nada más que hacer, terminaré esto rápido, diría Perseo en su mente. Goku usando la segunda fase del Super Saiyajin Dios Dragón se había ido en contra de Perseo usando su máxima capacidad como poder, fuerza y velocidad. Pero en ese momento nuevamente Perseo haría aparecer el sello de energía, este extendería su mano y una energía a gran velocidad iba hacia Goku. Esquiva eso Goku, parece un ataque peligroso, diría Shenlong en la mente de Goku. Sin embargo, era demasiado tarde y el ataque había sido tan veloz que impactaría en el cuerpo de Goku, provocando que este salga disparado hacia una montaña donde la destruiría en el proceso y levantando una cortina de polvo. Perseo no diría nada, este nada más tenía su brazo extendido mientras observaba con atención a Goku. ¿Qué rayos fue eso? ¿Acaso fue un ataque de ki? Diría Zeus. No, fue algo más, de eso estoy seguro, es tan extraño, diría Mao con una mirada seria. ¿Estás bien Goku? No fue un ataque peligroso como pensé pero tu ki ha disminuido drásticamente, diría Shenlong en la mente de Goku. No obstante, el polvo se dispersaría, pero para sorpresa de todos los espectadores Goku saldría de todos los escombros en su estado base quien ni el mismo Goku sabía lo que había pasado. ¿Qué? ¿Acaso te lastimo a ese tal grado Goku? Diría Shenlong en la mente de Goku quien este se encontraba sorprendido. No lo sé Shenlong, pero eso no fue un ataque de energía, no entiendo lo que acaba de pasar, diría Goku con una mirada seria. ¿Qué fue eso? Diría Loki sorprendido. No tengo idea, se ha destransformado pero no indica que se encuentre lastimado, diría Sazel. ¿Tiene alguna idea de lo que está pasando señor Mao? Diría Zeus. Sí, puede que tenga una teoría, pero no estoy del todo seguro, diría Mao. Mientras tanto, con eso ya no tendrá que pelear, pero esta vez siento malas intenciones de esos tipos, se diría Perseo mientras notaba que todo el clan Hellsing lo observaba. Eso fue un ataque bastante extraño, pero ¿te encuentras bien Goku? Diría Shenlong en la mente de Goku. Si estoy bien Shenlong, ese ataque solo provocó que volviera a mi estado base, diría Goku y este comenzaría a caminar directo hacia Perseo nuevamente. Son Goku no se rinde, es admirable, aunque ya no podrá, se diría Perseo mientras observaba cómo Goku estaba listo para atacar nuevamente. Parece que me distraje, pero empecemos otra vez, diría Goku con una sonrisa y este nuevamente se colocaría en pose de combate. No entiendo qué fue lo que hizo Perseo pero hay algo muy raro, se diría Shenlong. ¿Lo nota señor Mao? Diría Zeus.
Por supuesto que sí, está muy claro quién es el vencedor, diría Mao con una sonrisa malvada. ¿Quieres seguir peleando? Lo entiendo, diría Perseo con una mirada seria. Por supuesto que sí, eres un sujeto impresionante, por eso daré todo de mí esta vez, fueron las palabras de Goku, y este comenzaría a incrementar sus poderes, poniendo a temblar todo el planeta entero con su poder. Sí, algo está pasando, pero no entiendo qué es, supongo que lo averiguaré ahora mismo, se diría Shenlong en sus pensamientos. Goku no dejaba de incrementar sus poderes a niveles impresionantes, el poder de este iba creciendo con cada segundo que pasaba, Goku había puesto a temblar todo el lugar. No se rendirá tan fácil por lo que veo, aunque todos sus intentos serán en vano, se diría Perseo. Sí, es extraño, el ki de Goku no es tan grande por alguna extraña razón, ¿será por ese ataque que recibió? Se diría Shenlong. Pon atención Perseo, te mostraré que la espera ha valido la pena, este es la última fase del Super Saiyajin Dragón, este es mi poder, diría Goku, quien de un último grito desgarrador, haría un último aumento de poder, y en ese momento un resplandor iluminaría todo el lugar al punto que muchos escombros saldría volando y formándose una cortina de humo. Todos los demonios del clan Hellsing como Loki, Uranus, Azazel, Heracles, Deku y Zeus estaban atentos ante lo que estaba pasando en el campo de batalla, estos observaban con mucho interés. ¿Qué pretendes, Son Goku? Con ese nivel tan bajo de poder intentas hacerle frente a ese sujeto. ¿Qué te sucede? Se diría Mao en sus pensamientos con una expresión seria. No, esto no puede ser, diría Shenlong, quien no podía creerlo. Así es como terminan las cosas para tu desgracia, Dios Dragón, se diría Perseo. Entonces todo el humo se dispersaría, de todo el humo Goku se encontraba de pie transformado en el Super Saiyajin Omnidios, quien Goku se encontraba asombrado debido a que no entendía lo que le estaba pasando. Lo que me temía, no, esto no puede estar pasando justo en este momento, diría Shenlong en la mente de Goku. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Diría Azazel. ¿Dónde demonios está ese gran ki que desprendía Goku? Se diría Deku impresionado. Tal como pensé, diría Mao con una mirada seria. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me he transformado en el Super Saiyajin Omni? Esto no tiene sentido, aumente mi poder al máximo y esto es el resultado, diría Goku, quien se encontraba impactado mientras miraba sus manos. Así es como terminan las cosas, diría Perseo con un tono grave en su voz. Te volviste a confiar, Son Goku, debiste atacarlo con tu máximo poder desde un inicio, has cometido el mismo error que en nuestra pelea, estas son las consecuencias, diría Mao con una expresión seria. No puede ser, diría Shenlong en la mente de Goku. Fue ese ataque, su ataque me afectó, ¿no es así, Shenlong? Diría Goku. Así es, Son Goku, eso no fue un ataque, fue una técnica en concreto, esa técnica fue capaz de dividir tu poder a la mitad, ya no podrás transformarte hasta que tu energía se vuelva a restaurar, tu tiempo acabó, diría Mao con una mirada seria. Dime, Shenlong, ¿puedes restaurar mis energías? Diría Goku con una expresión seria. Sí, pero solo un poco, Goku, debido a que nuestros poderes están unidos y también porque esa técnica me afectó, diría Shenlong, y haría brillar sus ojos, restaurando un poco las energías de Goku. Maldición, esto no será suficiente, fueron las palabras de Goku, y accedería al Super Saiyajin Supremo, donde de inmediato haría retumbar todo el lugar, pero ese poder no era suficiente. Por desgracia ya no puedo hacer más, Goku, tendrás que esperar a que tu energía se restaure, diría Shenlong en la mente de Goku. Ya veo, no tengo de otra, sin embargo no me puedo quedar de brazos cruzados, pero sería muy imprudente atacar al dios del apocalipsis con este nivel tan bajo de poder, diría Goku con un tono serio en su voz. Así que ya lo entendiste, muy bien, entonces supongo que nuevamente es mi turno de pelear, perdiste tu oportunidad, Goku, y todo por confiarte, parece que no aprendiste nada en nuestra pelea, diría Mao, quien se preparaba para pelear el segundo asalto contra el dios del apocalipsis. Su nombre es Mao, qué sujeto tan molesto y persistente, se diría Perseo con una mirada seria. Ese engreído no tendrá oportunidad contra Perseo, diría Shenlong en la mente de Goku. Tiene razón Shenlong, nuevamente me volví a confiar y debí atacar con todo desde un inicio, no tengo de otra que esperar un poco, diría Goku con una mirada seria, y volvería a su estado base.
Señor Mao, si me permite, nosotros los guerreros de élite podríamos enfrentar a ese monstruo, diría Zeus. ¿Qué? ¿Ustedes? No, yo mismo lo enfrentaré, diría Mao. Esta sería una oportunidad para que pueda ver sus movimientos y estilo de combate. Señor Mao, podrá analizar sus movimientos, ese monstruo posee muchas técnicas, diría Zeus. Qué molestos, aunque tiene un punto, si dejo que enfrenten a ese gusano él los aplastará y no serán más estorbos, se diría Mao. ¿Y bien, señor Mao? Diría Zeus. Muy bien, Zeus, tú y tus demonios de élite pueden enfrentar a ese gusano, esta será una oportunidad para demostrar de lo que eres capaz, diría Mao con una mirada seria. Ya lo escucharon, demonios de élite, el momento de enfrentar a ese monstruo ha llegado, diría Zeus con una expresión seria. ¿Quiere que enfrentemos a ese monstruo? Ni siquiera tuve oportunidad contra el androide Zero y ahora quiere que enfrentemos a ese sujeto, se diría Loki en sus pensamientos. Esto es una mala idea, debo decir, pero supongo que no tenemos de otra, se diría Uranos. Ya escuchaste a Zeus, esta vez no te confíes, Heracles, diría Azazel con una sonrisa y este comenzaría a dar pasos. Seremos 6 contra 1, puede que tengamos alguna oportunidad, mi fuerza ha aumentado desde que enfrenté al señor Hades, se diría Deku y este comenzaría a caminar. Lo que sea, enfrentemos a este tipo, diría Heracles y este comenzaría a caminar también. Esto es excelente, Goku, el clan Hellsing enfrentarán a Perseo, lo que significa que es beneficioso para nosotros porque podrás recuperar tus energías, diría Shenlong en la mente de Goku. Eso mismo estaba pensando Shenlong, espero que puedan ganar el tiempo suficiente, diría Goku. Mientras tanto en el campo de batalla. Siento sus malas intenciones, sus ki son muy hostiles, según la información que tengo esos tipos son demonios del clan Hellsing liderados por ese demonio Zeus considerado uno de los más fuertes, se diría Perseo en sus pensamientos. Zeus y los demonios de élite rodearían al dios del apocalipsis Perseo, los demonios comenzaban a liberar grandes cantidades de ki al punto que incrementaban sus poderes al máximo nivel. Te enfrentarás a los demonios más fuertes, diría Zeus con una sonrisa. Sin embargo, Perseo no tenía ningún interés debido a que sus poderes eran muy bajos, muy por debajo que los del Saiyajin Goku que enfrentó. Lo veo en tus ojos, buscas algo emocionante, después de todo la sangre Hellsing y la sangre Saiyajin corre por tus venas, entonces preparados demonios de élite, es hora, diría Zeus. Entonces en ese instante Uranos y Loki en sus máximos poderes estos comenzarían a lanzar poderosas ráfagas de ki que de inmediato comenzarían a impactar en el cuerpo de Perseo. Sigan así Uranos y Loki, ahora ustedes, diría Zeus quien les lanzaría una mirada seria a Azazel, Deku y Heracles. Los 3 demonios de élite entenderían y estos haciendo uso de sus máximos poderes también comenzarían a lanzar poderosas ráfagas de ki que tenían el poder de destruir universos. Todas las ráfagas de ki que lanzaban hacían contacto con el cuerpo de Perseo provocando que una gran cantidad de energía se reúna en un solo punto, además que una cortina de humo se empezaba a levantar y toda la zona de combate empezaba a temblar. Los Kis del clan Hellsing son muy débiles, no podrán ganar el tiempo suficiente, esos ataques no le harán cosquillas a Perseo, diría Shenlong en la mente de Goku. Solo necesito un poco más, puedo sentir como mi energía comienza a restaurarse, diría Goku. No te apresures Goku, aún queda Mao, con Mao el tiempo será suficiente porque es uno de los guerreros más poderosos de todos los mundos, diría Shenlong. No, quiero enfrentar a Perseo antes que Mao, Mao no podrá ganar, solo necesito un poco de tiempo, diría Goku. Mao no diría nada, este nada más observaba con atención cómo los demonios de élite atacaban con todo a Perseo. Mientras tanto en la zona de batalla. Suficiente, diría Zeus con una mirada seria. Loki, Uranos, Azazel, Deku y Heracles dejarían de arrojar ráfaga de ki, estos se encontraban jadeando del cansancio debido a que pusieron todo su poder en esos ataques. Puedo sentir su monstruoso ki, al tener los ADNs de los guerreros más poderosos creí que sería más poderoso, se diría Zeus. Entonces una ráfaga de viento haría dispersar todo el humo donde se podía ver claramente que Perseo se encontraba sin ningún rasguño dejando asombrados a los demonios de élite.
No le causaron ningún rasguño todos los ataques. Este tipo sin duda es un monstruo, se diría Zeus, quien se encontraba impactado. Perseo no diría nada, tenía una mirada seria, pero en ese instante Perseo desaparecería de la vista de los presentes y a una velocidad tan aterradora aparecería frente a Zeus. ¿Pero qué? Es muy rápido, diría Zeus sorprendido. Entonces en ese instante finalmente Perseo haría su primer movimiento soltando un puñetazo con una fuerza tan tremenda. Zeus al instante recibiría ese puñetazo en todo el rostro, sentiría la fuerza que llevaba ese golpe, el puñetazo había sido tan catastrófico que se escucharía un fuerte crujido que al mismo tiempo Zeus sería mandado a estrellarse contra una montaña destruyéndola en el proceso y levantando una cortina de polvo. Él ya no se levantará, diría Perseo. Imposible, el gran ki que desprendía Zeus ha desaparecido, lo acabó de un solo golpe, diría Deku, quien se encontraba impactado. Loki y Uranus quedarían atónitos debido a que presenciaron como Zeus el número 1 fue derrotado de un solo golpe. Vaya, esto es malo, diría Azazel. Un solo golpe bastó, diría Heracles. Increíble, venció a Zeus de un golpe, la fuerza de Perseo es sorprendente, no puedo esperar para volver a enfrentarlo, diría Goku con una sonrisa. Esta vez tendrás que atacarlo con todo, Goku, ¿has visto cómo acaba de vencer a uno de los demonios más fuertes del clan Hellsing? Diría Shenlong. La fase 1 y 2 del Super Saiyajin Dios Dragón no fue suficiente, esta vez tendré que usar todo el poder del Dios Dragón, diría Goku con una sonrisa. Lo que suponía, ese gusano tiene una fuerza y velocidad sorprendente, diría Mao con una expresión seria. Lo acaban de ver, acabo de vencer a su líder, les doy la oportunidad de rendirse, diría Perseo con una mirada tranquila. Los demonios, al ver como su líder de los demonios de élite había sido derrotado de un solo golpe, estos habían perdido su espíritu de lucha, habían perdido todo rastro de esperanza. Un golpe, un maldito golpe bastó para vencer al demonio de sangre pura, diría Deku, quien no sentía la necesidad de seguir peleando. Mientras que Zeus se encontraba en todos los escombros, tenía fracturado el cráneo, era la primera vez que recibía un golpe de tal magnitud al punto que lo dejó fuera de combate, quien ya no se volvería a levantar. Loki y Uranus dejaron la zona de batalla, estos sabían perfectamente que no tenían ni una sola oportunidad en contra del dios del apocalipsis. ¡Qué desperdicio! Me voy, diría Azazel, quien también dejaría el campo de batalla. Vamos, Deku, no tenemos oportunidad, dejemos esto en las manos del señor Mao, diría Heracles, quien también abandonaría la zona de batalla. No, vayan ustedes, yo me enfrentaré a este monstruo, diría Deku con una mirada seria. Los demonios de élite quedarían atónitos ante la fuerte declaración de Deku, quienes estos sabían que Deku no tenía ni una sola oportunidad en contra de Perseo. Sal de ahí ahora mismo, Zeus no soporto un golpe que te hace pensar que tendrás una oportunidad, gusano, diría Mao. No obstante, todos verían cómo Goku comenzaría a dar pasos hacia dirección en la zona de combate. ¿Acaso ya se recuperó? Diría Azazel. Tu energía casi se ha restaurado, Goku, ¿no quieres esperar un poco más? Diría Shenlong. Mi hermano dijo que no puedo salvar a todos, es verdad, pero si puedo evitar más muertes lo haré, si espero un poco más Perseo hará pedazos a ese demonio de un solo golpe, Zeus tiene suerte de seguir con vida, diría Goku, y se colocaría frente a Perseo. ¿Eres tú otra vez? Diría Perseo. Aparta Son Goku, yo me haré cargo, será una oportunidad para incrementar mis poderes y superar a Zeus, diría Deku, quien se preparaba para atacar. Solo harás que te maten, retrocede, diría Goku, y comenzaría a incrementar sus poderes a niveles extraordinarios al punto que toda la dimensión entera era sacudida. El gigantesco ki y presión que liberaba Goku harían retroceder a Deku muchos metros, la presión que liberaba su cuerpo era tanta que los demonios de élite tuvieron que retroceder, toda la dimensión temblaba y un enorme flujo de energía se reunía en un solo punto. Se recuperó muy rápido de mi técnica, ahora es mucho más fuerte que antes, según la información que tengo es el máximo poder del dios dragón, sorprendente, se diría Perseo. Entonces un resplandor iluminaría todo el lugar, de las sombras finalmente saldría Goku con su máxima transformación, la última fase del poder del dios dragón, su poder se encontraba en un nuevo nivel. Sí, es más poderoso desde nuestra pelea, se diría Mao.
He dejado de sentir su ki, lo que significa que entró en un territorio totalmente fuera de nuestro alcance, diría Heracles con una mirada seria. Así que este es el máximo poder de Goku, desprende una presión tan sofocante, diría Sacel. Esta vez te hice esperar, pero ya comprendí que no te puedo tomar a la ligera y mucho menos subestimarte, esta vez iré en serio, diría Goku con un tono serio en su voz. Su ki se siente en todos los rincones de esta dimensión, no será una sorpresa si su ki se siente en otros multiversos, se diría Perseo y en ese momento una aura poderosa rodearía su cuerpo. Goku haría el primer movimiento, el tiempo parecía que se había detenido, debido a la velocidad en la cual Goku se encontraba, este al instante aparecería frente a Perseo con un puñetazo, acertándoselo en todo el rostro provocando una enorme explosión, que arrasaría con todo a su paso, y Perseo había sido mandado a estrellarse con una montaña de escombros destruyéndola en el proceso. Todo el humo se dispersaría, Goku se encontraba levitando mientras tenía su puño extendido, y del puño salía humo debido a que su golpe había sido realmente legendario. ¿Qué demonios acaba de pasar?, diría Sacel. ¿Qué demonios fue eso? Apenas logré ver lo que pasó, esa es la verdadera velocidad de Son Goku. Mando a volar de un solo golpe a Perseo y estoy seguro que él tampoco vio venir ese golpe, se diría Mao con una expresión de molestia. ¿Qué fue eso? Esta es la velocidad del guerrero Goku, no logré ver nada, parece que mis capacidades aún se están desarrollando, se diría Perseo quien saldría de los escombros con un poco de esfuerzo. Esto es mi máximo poder, el máximo poder del dios dragón, diría Goku quien se preparaba para atacar nuevamente. Sin duda es rápido y fuerte, según toda la información que me brindó la computadora el guerrero Son Goku no era tan fuerte, sin embargo tiene sentido, ninguna computadora puede medir la fuerza de los Saiyajines haciendo cálculos, se diría Perseo. Goku comenzaría a dar pasos hacia Perseo, tenía una mirada seria mientras sus ojos de dragón no dejaban de brillar y su poder ponía a temblar todo. Perseo no diría nada, no se movía y nada más esperaba que Goku hiciera el siguiente movimiento. Pero en ese preciso momento todos los espectadores perderían de vista a Goku y de un momento a otro tenía su puño enterrado en el abdomen de Perseo, pero no se detendría y lo patearía, provocando que Perseo retroceda muchos metros. ¿Qué demonios fue eso? No vi nada, diría Deku. Están a otro nivel, diría Sacel. En nuestra pelea quedó claro que Son Goku no usó su máximo poder, esta vez lo está usando, su velocidad está a otro nivel aunque me cueste admitirlo, ese gusano de Perseo por lo visto tampoco es capaz de seguirle el paso, se diría Mao. Goku se encontraba de pie mientras miraba fijamente a Perseo, la fuerza bruta que usó para golpearlo había sido catastrófica. Todo sucedió en menos de un segundo, supero con creces mi nivel de reacción, tengo que ir con cuidado, ese golpe un poco más y me noquea, sus golpes son mortales, se diría Perseo quien respiraba con dificultad, debido a que ese golpe le había afectado. Pero en ese momento Goku se colocaría en pose de ataque, con ambas manos comenzaría a formar un poderoso Kamehameha con un poder destructivo que sorprendería a todos los espectadores. Usará ese ataque, contiene un gran nivel de energía, diría Deku. Veo que usará ese poderoso ataque, todo indica que Goku no tiene la intención de alargar esta pelea, lo terminará en este momento, se diría Mao. ¿Goku acaso es lo que creo que es? ¿Intentarás aniquilar en este ataque a Perseo? El dios del apocalipsis es una amenaza multiversal, debido a que posee las células de los seres más fuertes, diría Shenlong en la mente de Goku. Pero Goku no diría nada, seguía dándole más poder a su poderoso Kamehameha, que al instante todo el planeta comenzaba a ser sacudido debido a la gran cantidad de energía que se reunía en un solo punto. Imposible, la cantidad de energía que está reuniendo es capaz de evaporar toda esta dimensión entera, tiene la intención de aniquilarme sin duda, debo pensar en algo, si esquivo ese ataque la dimensión será reducida a nada, pero no me afectará debido a que mi cuerpo puede resistir una explosión de tal magnitud, se diría Perseo. Prepárate Perseo, a esto le llamo el poderoso Kamehameha, diría Goku con un tono grave en su voz mientras se preparaba para lanzar ese poderoso ataque. Lo hará, si algo sale mal esto no terminará bien, diría Loki. Sí, la dimensión será reducida a cenizas, diría Heracles.
¿Qué piensa usted, señor Mao, acerca de todo esto?, diría Deku. Solo callen y observen, diría Mao con una mirada seria. Goku, si tu ataque no da en el blanco, muchas vidas se perderán, diría Shenlong en la mente de Goku. Perseo seguía estando de pie mientras miraba con atención el poderoso ataque que se había formado en las palmas de Goku con un gran nivel de destrucción. Pero en ese momento de la vista de todos, Goku desaparecería y rápidamente reaparecería centímetros de Perseo mientras estaba listo para lanzar el ataque. Perseo se sorprendería ante las acciones de Goku, quien nada más había quedado atónito debido a que sentía el gigantesco poder que tenía ese ataque. Goku finalmente arrojaría el poderoso Kamehameha directo hacia Perseo con la intención de hacerlo cenizas. El ataque de Goku haría contacto contra las palmas de Perseo, con todo su poder intentaba detener el ataque, sin embargo, le estaba siendo imposible debido a que el ataque lo empezaba a hacer retroceder. No podrás frenarlo ni mucho menos cambiarlo de trayectoria, el poderoso Kamehameha contiene una gran parte de mi ki, al final comprendí que tus habilidades aún se encuentran en desarrollo, eres tal como Cell, un androide que enfrenté hace muchos años, alcanzó su máximo potencial, pero no permitiré que esto suceda contigo, diría Goku con una mirada seria, mientras observaba cómo su ataque iba consumiendo a Perseo. Esto no puede ser real, no solo me está haciendo retroceder su ataque, sino que también empieza a consumirme, estoy en graves problemas, estoy usando toda mi fuerza para detenerlo pero no se detiene para nada, se diría Perseo, quien con todas sus fuerzas intentaba frenar el poderoso ataque. Increíble, Son Goku hará polvo a ese sujeto, diría Loki. Esto está por terminar, parece que después de todo ese sujeto no era tan fuerte, diría Sacel con una sonrisa. También esta es la primera vez que Son Goku usa su máximo poder, en su batalla contra Kakaroto sin duda ambos se contuvieron, diría Deku con una mirada seria. ¿Acaso es posible? ¿Es posible que este sea el final de ese gusano? Se diría Mao con una mirada seria. Esta vez Goku no diría nada, nada más vería que Perseo no era capaz de frenar su ataque y que sus fuerzas empezaban a agotarse. Tiene razón Goku, no soy capaz de frenar su ataque ni muchos menos cambiar su trayectoria, así que este es mi final. Esas dos hermanas Kaiosines intentaron gobernar todos los mundos con mi poder y querían usarme como un arma, pero han fracasado, no tengo ese poder, todo está claro, mi destino no era convertirme en una máquina de pelear, mi destino era perder contra un gran guerrero como lo es Son Goku, el dios dragón, se diría Perseo mientras el ataque de Goku poco a poco empezaba a consumir su cuerpo. Esto se terminó, lo lamento, puede que no hayas sido un mal tipo pero posees un ki maligno, eres un peligro para todos los mundos, diría Goku. Entonces finalmente el ataque consumiría por completo el cuerpo de Perseo y en ese momento el poderoso Kamehameha comenzaría a colapsar al punto que se formaban grandes ráfagas de viento y en ese instante el ataque estallaría creando una explosión mortal que haría polvo todo a su paso donde nada más dejaría un gigantesco cráter y el ki de Perseo había desaparecido por completo. No quería que las cosas terminaran de esta manera pero no había otra opción, diría Goku y volvería a su estado base mientras observaba el gran cráter. El ki de Perseo ha desaparecido, diría Mao. Vaya, realmente lo hizo, acabó con ese sujeto, diría Deku. Sin duda Son Goku es uno de los guerreros más poderosos por encima del señor Mao debo decir, se diría Loki. Estos simios no tienen límites, Saiyajin me recuerda al maldito de Vegeta, se diría Uranus. Bien, el espectáculo ha terminado, ya no tenemos nada que hacer aquí, diría Sacel. Es tiempo de regresar, aunque me hubiera gustado aplastar a ese gusano con mis propias manos, diría Mao con una expresión seria. Lo hiciste bien Goku, lo venciste muy fácil, tu ki se incrementó mucho después de tu pelea contra Kakaroto, sin duda esta es la razón por la cual Kakaroto no decidió acompañarnos, sabía perfectamente que tú podrías encargarte de esta amenaza, diría Shenlong. Sí, aunque debo admitir que era increíblemente fuerte, si Perseo hubiera sido capaz de desarrollar sus capacidades al máximo como los ojos de demonio, las técnicas de Kakaroto o Hades, no hubiera sido capaz de derrotarlo, ni trabajando en equipo con Mao, ese sujeto sin duda tenía una bestia dentro que no pudo despertar, diría Goku. Bien, ya no perdamos el tiempo, diría Mao.
Pero en ese preciso instante toda la dimensión comenzaría a retumbar, un gran poder había puesto a temblar todo, en todos los rincones de la dimensión se sentía ese bestial ki. Imposible, diría Shenlong en la mente de Goku. Ese es el ki de Perseo, diría Goku quien no lo podía creer. Es una corriente de poder que ha puesto todo a temblar, diría Deku. Ese maldito sigue con vida, si Goku no fue capaz de vencer a ese gusano, entonces yo seré quien aplaste a ese bastardo, diría Mao. Entonces del cráter un resplandor iluminaría todo el lugar, de las sombras saldría Perseo quien tenía una mirada seria, mientras que su ki había aumentado descabelladamente y no tenía ni un solo rasguño. Es más poderoso que antes Goku, ten cuidado, esto no es normal, diría Shenlong. Sí, ahora es más poderoso, puede que esto no salga bien pero la verdad me emociona volver a enfrentarlo, fueron las palabras de Goku y nuevamente se transformaría en el Super Saiyajin Dios Dragón máximo poder. Vi la muerte pasar por mis ojos, pero te lo agradezco guerrero Son Goku, gracias a ti me he vuelto más fuerte, algo dentro de mí hizo chispa y obtuve este gran poder, diría Perseo con una mirada seria. La sangre Saiyajin corre por tus venas, puedo sentir que estás emocionado por volver a enfrentarme tal como lo estoy yo, diría Goku en pose de combate. Sin embargo, ambos guerreros desaparecerían de la vista de todos y en menos de 100 millonésima de segundos estos se encontraban por los cielos intercambiando golpes a gran velocidad. Toda la dimensión era sacudida nada más por el impacto de sus puños, ambos guerreros intercambiaban golpes en todos los rincones del planeta y en cada impacto despedazaban todo a su paso, formando cráteres en todo el planeta. ¿Logras verlos, Deku?, diría Heracles. No, es imposible, no logro ver nada, diría Deku. Así que esto es una pelea a nivel multiversal, diría Sacel con una sonrisa. Ese maldito logró igualar la velocidad de Goku en un instante, anteriormente ese gusano no era capaz de seguirle el paso pero ahora las cosas se han invertido, ese gusano tuvo un aumento de poder descabellado, a este paso terminará superando a Goku, se diría Mao. Goku lanzaba una serie de puñetazos y patadas hacia Perseo con gran velocidad, fuerza, precisión y potencia. Pero el dios del apocalipsis no se quedaba atrás y seguía el ritmo de Goku con facilidad al punto que podía esquivar los ataques y hacer un contraataque. Goku con todas sus fuerzas soltaría un veloz y potente puñetazo, acertándoselo a Perseo en todo el rostro, provocando que retroceda muchos metros. Maldición, ese fue un buen golpe, se diría Perseo. Sin embargo, antes que pudiera reaccionar recibiría una poderosa patada en toda la mandíbula por parte de Goku, provocando que quede enterrado en todos los escombros y levantando una cortina de polvo. ¿Notas eso, Shenlong? Perseo no solo se ha vuelto más fuerte, sino que se ha vuelto extremadamente veloz, que puede seguirme el paso con facilidad, diría Goku en su mente. No te distraigas, diría Perseo quien de un momento a otro se había colocado atrás de Goku. Imposible, está atrás mío, diría Goku quien rápidamente se daría la vuelta, viendo que Perseo no había recibido daño, a pesar de recibir 2 golpes potentes. Para derrotarme necesitarás más que eso guerrero Goku, gracias a ti mis habilidades siguen desarrollándose, diría Perseo. Pero Goku no se detendría y a máxima velocidad, lanzaría una serie de puñetazos y patadas con su estilo arte marcial de la tortuga. Pero Perseo esquivaría toda esa serie de golpes con facilidad, y haría un contraataque soltando el primer golpe, que al instante se lo acertaría a Goku en todo el rostro. Goku al recibir tremendo impacto sería mandado a estrellarse contra una montaña destruyéndola en el proceso, y levantando una cortina de polvo. Mi fuerza y velocidad siguen aumentando, se diría Perseo mientras apreciaba sus manos. No obstante, Goku a gran velocidad saldría de todos los escombros y en menos de 1 billonésima de segundos se colocaría atrás de Perseo con una potente patada acertándosela en el cuello. Perseo al recibir ese poderoso impacto sentiría la gran fuerza de Goku quien al instante sería enterrado nuevamente en todos los escombros. Cada vez se hace más veloz, diría Goku. Y también más fuerte, sin duda la sangre Saiyajin y la sangre Hellsing corren por sus venas, diría Shenlong. Una ráfaga de viento haría volar todos los escombros, Perseo saldría del polvo mientras una aura poderosa rodeaba su cuerpo.
Bien, a este paso no podré vencerlo, es hora de usar el Shaori ofensivo, diría Goku con una mirada seria. Increíble, diría Loki, quien se encontraba asombrado ante tal batalla. Perseo con cada segundo se vuelve más y más poderoso, diría Deku. Sí, ha logrado igualar en segundos la velocidad y resistencia de Goku, diría Heracles. Odio admitirlo, pero me cuesta trabajo seguirlos con la mirada, cada vez son más veloces. En este momento tengo dudas si Goku se hará de la victoria, se diría Mao. Mientras tanto, en el campo de batalla, Perseo nuevamente saldría de los escombros. Tenía una mirada seria mientras observaba con atención a Goku. Esta vez intentaré acabarlo, si sigo alargando el combate no sé si podré ganar, diría Goku. No obstante, Perseo se iría nuevamente al ataque, colocándose frente a Goku con un puñetazo devastador que se lo acertaría a Goku en todo el abdomen, provocando que todo el planeta sea sacudido por semejante fuerza. Goku, al recibir ese poderoso golpe, saldría volando por los cielos. Sin embargo, haciendo una pirueta, caería de pie sin problemas mientras tenía una mirada seria. ¿Qué acaba de pasar? Juraría que lo golpeé, pero mi puño cuando hizo contacto con su cuerpo no pude sentir nada. Fue como golpear una pluma, se diría Perseo con una mirada seria. El Shaori defensivo redujo la más mínima cantidad de daño de ese golpe, sin embargo aún así me afectó. La fuerza bruta de Perseo sigue aumentando con cada segundo, se diría Goku. Ahora lo recuerdo, según toda la información que esas dos hermanas Kaiosines recolectaron, eso que acaba de hacer el guerrero Goku se trata de una técnica, el Shaori, se diría Perseo. Bien, es el momento de hacer un contraataque, fueron las exclamaciones de Goku y a gran velocidad se posicionaría a centímetros de Perseo con un puñetazo devastador. Tengo que esquivar eso, a pesar que ese puñetazo no se ve fuerte, mis instintos me gritan del peligro, se diría Perseo y usando su peculiar velocidad esquivaría ese golpe. Entonces el poderoso puñetazo de Goku formaría una poderosa presión de aire que haría pedazos todos los escombros y formando un enorme cráter. Tal como pensé, ese golpe no era normal, se diría Perseo. Ya se ha dado cuenta de mi técnica, se diría Goku. Iris y Serafal le otorgaron toda la información de ti, Goku, conoce todas tus técnicas, diría Shenlong en la mente de Goku. El Shaori ofensivo, una técnica de doble filo, diría Perseo con una mirada seria. Pero Goku nuevamente se iría al ataque a gran velocidad, usando nuevamente el Shaori ofensivo en contra de Perseo. Y otra vez, debo evitar a toda costa recibir uno de esos golpes, no hasta que mis habilidades se desarrollen al máximo, se diría Perseo y comenzaría a esquivar todos los ataques de Goku a gran velocidad. Sin embargo, Goku usando su máxima velocidad finalmente le impactaría un poderoso puñetazo a Perseo en todo el abdomen. Perseo al recibir tremendo golpe retrocedería muchos metros mientras caería de rodillas, sentía un inmenso dolor en el abdomen como si hubiera sido perforado. Goku se encontraba levitando mientras aún mantenía su puño extendido y de saldría humo debido al poderoso puñetazo. Ese golpe fue mortal que sacudió toda la dimensión, diría Deku. Eso es el Shaori ofensivo, aún recuerdo cuando lo uso en nuestra batalla, un golpe con el Shaori ofensivo es mortal, se diría Mao con una mirada seria. No obstante, la sangre Hellsing sanaría de inmediato el daño interno que había sufrido Perseo, nuevamente se colocaría de pie como si nada. Al tener los ADN de Hades, Mao y Horus su regeneración es mortal, esto no será fácil, después de ese golpe su ki nuevamente volvió a aumentar, diría Goku con un tono grave en su voz. Veo que ya te diste cuenta, al recibir un golpe así de poderoso me vuelvo más fuerte, fueron las palabras de Perseo y de un momento a otro se colocaría atrás de Goku con un puñetazo legendario. Goku rápidamente se daría la vuelta, pero al instante recibiría ese puñetazo legendario en todo el rostro, que llevaba el doble de fuerza, provocando que Goku se estrelle contra una montaña destruyéndola en el proceso. Esta vez superé el Shaori defensivo, será impresionante si vuelves a ponerte de pie, tienes suerte de seguir con vida, cualquier criatura habría muerto después de recibir ese golpe, mis habilidades se siguen desarrollando y mi ki no deja de crecer, diría Perseo. En toda la zona de batalla había mucha destrucción y escombros por todos lados, Goku saldría de los escombros mientras su cuerpo se tambaleaba de un lado a otro.
Eres sorprendente guerrero Goku, tu espíritu de lucha te obliga a ponerte en pie, diría Perseo con una mirada seria. Ese golpe fue mortal, sentí como si miles de planetas aplastaran mi cuerpo, ese golpe no solo me causó daño, sino que también debilitó mi cuerpo, se diría Goku quien apenas se mantenía en pie. Maldición, ya es tarde Goku, ese monstruo empieza a ganar más fuerza, más velocidad, más poder, más habilidades, diría Shenlong en la mente de Goku. Use el Shaori ofensivo para golpearte con el doble de fuerza, esta habilidad de aprender cualquier técnica con solo verla pertenece a Kakaroto, diría Perseo quien en un instante se colocaría a centímetros de Goku. Es más rápido que antes, ni siquiera mis ojos de demonio fueron capaces de seguirle el paso, se diría Mao quien se encontraba asombrado. Se terminó guerrero Goku, gracias a ti mis habilidades se desarrollaron, por eso terminaré contigo rápido, diría Perseo y haría aparecer nuevamente el sello de energía. Estoy muy debilitado para esquivar cualquier ataque que está a punto de realizar, se diría Goku. Entonces en ese momento Perseo golpearía suavemente el pecho de Goku con una gran cantidad de energía maligna. La energía maligna al hacer contacto con el cuerpo de Goku, la energía pura de provocaría un colapso que al instante Goku perdería su transformación y caería de rodillas. La energía al hacer contacto con tu ki puro provocó una inestabilidad que hizo un choque de energías, diría Perseo con una mirada seria. Entonces en ese instante Goku comenzaría a sufrir un terrible dolor en todo el cuerpo ya que la energía maligna se había propagado por todo su cuerpo y le estaba haciendo un gran daño al punto que Goku quedaría inconsciente. Lo ha derrotado a Goku, diría Heracles quien no lo podía creer. Imposible, diría Deku quien se encontraba impactado. No puede ser verdad, diría Mao. Me hiciste superar mis límites guerrero Goku, te lo agradezco, diría Perseo con una mirada seria. Pero en ese instante el Saiyajin Vegeta aparecería de las sombras golpeando con una potente patada a Perseo obligándolo a retroceder muchos metros. Este insecto se volvió a confiar, pero veo que tú eres esa sabandija que posee mis células, diría Vegeta con una mirada seria. Tú eres el Saiyajin Vegeta, no eres rival para mí según la computadora, eres muy inferior al guerrero Goku, diría Perseo. Eso ya lo veremos insecto, será mejor que te prepares porque no soy tan flexible como Kakaroto, diría Vegeta con una mirada seria. Perdido. No siento mi cuerpo, toda mi energía se ha esfumado, no tengo fuerzas ni para abrir los ojos, realmente me confié, debí haber lanzado ese Kamehameha con todo mi ki, pero una parte de mí se contuvo porque no sentía malas intenciones en Perseo, pero eso me costó muy caro, pero he aprendido algo sobre Perseo, tiene las células de Osaru por lo tanto irá desarrollando su potencial mientras transcurre el combate, fue así como me supero, cometí un grave error, uno muy grave, pero puedo sentir un ki familiar, ese ki es de Vegeta, de eso estoy seguro, el entrenamiento con la diosa demonio Leviatán ha terminado, solo resiste un poco Vegeta, estoy seguro que Kakaroto hará su aparición muy pronto, resiste lo más que puedas y trata de no morir, nuestra pelea aún sigue en pie. Esas fueron las últimas palabras de Goku para que finalmente pierda la conciencia. Oye Goku, vamos, debes mantenerte despierto, no te duermas, a mí también me afectó la energía maligna de Perseo, mis poderes también disminuyeron al mínimo porque tú y yo somos uno, con estas últimas energías estoy tratando de regenerar tus heridas pero me tomará horas, rayos, ya es tarde, te has desmayado por completo. Mientras tanto en un lugar desconocido. ¿Dónde estoy y qué es este lugar? Mi mente está un poco borrosa. Hola hijo, es un gusto verte de nuevo, fueron las palabras del emperador quien aparecería frente a Goku. ¿Qué? ¿Padre eres tú? Por supuesto Kakaroto, claro que soy yo. Pero eso es imposible, mi hermano Kratos vio tu cuerpo sin vida. Se ve que no entiendes las cosas Kakaroto, solo mira a tu alrededor, esto parece un paraíso ¿no es así? Todas las cosas perversas que he hecho crees que tienen perdón. Yo no lo entiendo padre, tú estás muerto y si lo estás también yo. Kakaroto, llevas mi sangre, eres más inteligente de lo que crees, solo mira a tu alrededor, esto es producto de tu conciencia, no soy real, recuerda.
Yo empiezo a recuerdo que estuve en una pelea con Perseo, sin embargo, me confié y perdí, tengo que despertar, necesitan mi ayuda, el mundo no estará a salvo. ¿Quieres calmarte, hijo? Entrando en pánico no resolverás nada, recuerda que llevas mi sangre, tómatelo con calma. Debo estar volviéndome loco, veo a mi padre muerto en mi subconsciente, nada de esto es real. Por supuesto que no es real, hijo, es producto que tu conciencia, pero no todo es una ilusión, todo tiene un propósito, soy tu subconsciente, tengo la apariencia de tu padre, debido a que aún no logras superar todo el daño que te hizo. Es verdad, tú no eres mi padre, el único que fue un padre para mí fue mi abuelo Gohan y el maestro Roshi, pero basta de esto, no me llames hijo, he perdido suficiente tiempo, tengo que despertar. Bien, como tú desees, Kakaroto, pero como dije, tu subconsciente te trajo aquí por una razón, por un propósito, ¿no quieres saberlo? No, no quiero, lo que quiero es salir de aquí, estar aquí no me ayudará en nada. Vamos, Kakaroto, eres más inteligente que eso, no podrás salir de aquí y ni siquiera tu amigo Shenlong podrá sacarte de aquí, el único que puede eres tú, tu subconsciente, es decir, yo, Kakaroto. Maldita sea, no puedo creer esto debe ser una maldita broma de Shenlong. Solo escúchame, Kakaroto, si quieres salir de aquí debes escucharme, no tienes nada que perder. Bien, te escucharé, dime cómo salgo de este lugar. Bien, ¿recuerdas el día que tu padre te envió al planeta Tierra con la intención de volverte fuerte y ocultarte de los enemigos de tu padre? Te di una misión, Kakaroto, entrenar y luego destruir el planeta Tierra, ¿lo recuerdas? Yo no recuerdo nada de eso. Por supuesto que lo recuerdas, simplemente suprimiste esos recuerdos, la bondad que obtuviste después de recibir ese golpe en la cabeza te hizo suprimir todos esos recuerdos, ya que no sentías la necesidad de cumplir la misión de tu padre, encontraste ese afecto en tu querido abuelo Gohan, Kakaroto sabes perfectamente que no perdiste tus recuerdos. Yo no sé de lo que me hablas, yo siempre he sido y siempre seré un Saiyajin criado en la tierra. Por supuesto que sabes perfectamente de lo que hablo, tu Kakaroto, tú suprimiste esos recuerdos, si quieres salir de aquí, debes liberar esos recuerdos, debes cooperar. Maldita sea bien, yo suprimí esos recuerdos después de recibir ese golpe en la cabeza, eso es lo que querías escuchar, ¿no? Yo en ese tiempo ya no tenía la necesidad de seguir las malditas órdenes del emperador, yo recuerdo que debía acabar con la tierra y luego debía encontrarme con mi madre y mi padre, y finalmente quitarían el sello que contiene mis poderes. Ahí tienes tu respuesta, Kakaroto, no era tan difícil, has dejado salir tus recuerdos y los has aceptado finalmente, el sello que te puso tu padre está a punto de desaparecer, si quieres tener una oportunidad de volver a enfrentar a Perseo debes aceptar quién eres, el heredero del emperador, el verdadero Saiyajin del mal. Yo no soy el Saiyajin del mal y nunca lo seré, no necesito del poder del emperador. Entonces no podrás salir de aquí, debes aceptar de dónde vienes y quién eres realmente, nada cambiará, simplemente serás el verdadero Saiyajin del mal, serás tú mismo, quieres vencer a Perseo debes dar el último paso. Puede que tenga razón, ahora mismo no tengo más opciones, sin embargo seré yo mismo, después de todos los recuerdos de la misión que me dio el emperador simplemente los suprimí, si quiero tener una oportunidad para salvar el mundo, entonces estaré dispuesto a aceptar quién soy realmente, a veces las decisiones difíciles requieren de voluntades fuertes. Y bien, Kakaroto, ¿qué has decidido? ¿Aceptar quién eres o pasar el resto de la eternidad en un profundo sueño? Bien, aceptaré de dónde vengo y quién soy realmente, hay mundo que espera a ser salvado. La subconsciente de Goku simplemente sonreiría y en ese justo instante el lugar que parecía un paraíso desaparecería y todo se volvería oscuro para Goku. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Eso es todo? No, Kakaroto, simplemente estás a punto de despertar, has estado una hora en este profundo sueño, pero es momento de despertar, diría la subconsciente de Kakaroto y en ese momento accedería a un poder supremo sorprendiendo a Goku. Goku notaría que también su apariencia había cambiado y tenía la misma apariencia de su subconsciente, este apreciaba sus manos. Has dado el último paso, hijo, el sello finalmente ha sido roto, es momento de despertar, ve y demuestra que eres el Saiyajin dragón del mal, exclamaría la subconsciente de Goku mientras colocaba su mano en el hombro de Goku.
Goku sentía como su cuerpo empezaba a brillar, este se sentía por alguna extraña razón lleno de energía, de fuerza, con ganas de pelear y sed de sangre que nunca antes había experimentado, ni siquiera cuando perdió el control, cuando obtuvo la primera fase del dios dragón. Demuestra tu orgullo como Saiyajin, es momento de despertar, finalmente el sello ha sido roto y tu poder ha sido liberado. Mientras tanto en el campo de batalla, el Saiyajin Kakaroto había hecho su aparición y a la misma vez había puesto su autoridad, exclamando que él se haría cargo de Perseo, el dios del apocalipsis. No, no es necesario que lo enfrentes Kakaroto, lo vi primero debo decir, diría Horus quien se colocaría frente a Kakaroto con una sonrisa arrogante. ¿En serio quieres hacer esto? La última vez no acabó muy bien, tu enemigo no soy yo, diría Kakaroto con una mirada seria. ¿Quién dice que las cosas serán iguales? Diría Horus con una sonrisa. ¿No quieres hacer esto Horus? Créeme, diría Kakaroto mientras sus ojos plateados empezaban a brillar. Esto se está saliendo de control, nunca antes había visto tan confiado a Horus, ¿qué rayos fue lo que le sucedió? Se diría Mao. ¿Están a punto de pelear entre ellos? Diría Azazel con una sonrisa. La tensión en el aire se ha puesto muy intensa, diría Heracles. En cualquier momento puede estallar una pelea, sin embargo la máxima prioridad es Perseo, diría Deku con una expresión seria. Mientras tanto en el campo de batalla, Vegeta se encontraba con una expresión seria mientras observaba cómo Kakaroto y Horus estaban a punto de intercambiar golpes hasta que en ese justo momento nuevamente volvería a sentir el ki de Goku. ¿Qué? ¿Puedo sentir el ki de Kakaroto? ¿Acaso está a punto de despertar? Sí, tiene que ser eso, ese insecto ya era hora que despertará, diría Vegeta quien con atención observaba el cuerpo tirado de Goku en los escombros. Perseo solo observaba fijamente a Kakaroto y a Horus con una cara de póker, sin embargo sabía perfectamente que podía volverse más fuerte enfrentando a Kakaroto. Da un paso atrás Horus, terminaré con esta amenaza de inmediato, diría Kakaroto. Pero en ese justo instante toda la dimensión por alguna extraña razón comenzaría a temblar, un gran flujo de poder se sentía en cada rincón de dicha dimensión lo que tomaría por sorpresa a todos. ¿Qué es esto? Se diría Horus con una mirada confusa. Toda la dimensión está temblando, diría Kakaroto. Puedo sentir un ki pero ¿de dónde proviene? No deja de crecer lo que se dificulta saber de dónde proviene, que ya se siente en cada rincón del planeta, se diría Perseo. Con esta gran corriente de poder es difícil saber a quién pertenece este gran ki, ¿acaso será de Hades? Es muy probable, se diría Mao. Ya era hora cabeza hueca, veo que finalmente pelearás con todas tus fuerzas, se diría Vegeta con una sonrisa. Pero entonces todos verían como Goku poco a poco empezaba a levantarse al punto que finalmente se colocaría de pie mientras todo ese flujo de gran poder provenía de Goku sorprendiendo a todos los presentes. Ya es hora, tardo más de lo que tenía pensado, se diría Kakaroto mientras observaba con atención a Goku. ¿Cómo es capaz de desprender ese poder en esas pésimas condiciones? Se diría Horus con una expresión seria. Ese maldito aún es capaz de pelear, lo sorprendente es que su ki no deja de crecer, siquiera esto es posible. Se diría Mao. Bien Kakaroto, muestra tu orgullo como Saiyajin, se diría Vegeta con una sonrisa. Esto es extraño, con mi técnica debí acabar con toda su energía, pero aún es capaz de desprender ese gran ki, debo admitir que esto es malo, se diría Perseo. El ki de Goku no dejaba de crecer cada vez con mayor intensidad, sin embargo esta vez había algo diferente en Goku, su ki había cambiado por completo, ahora poseía un ki totalmente maligno que alertaría a todos, el cabello de Goku se erizaría aún más y una aura maligna rodeaba su cuerpo, el gran poder de había puesto a temblar todo. No veo mucha diferencia en su apariencia pero sí en su ki, ese ki puro que poseía ha desaparecido y ha sido reemplazado por ese ki maligno, diría Mao quien se encontraba impactado. Tal como está visto en el futuro, el detonador de esa energía maligna fue Perseo, se diría Kakaroto. Desprende un ki totalmente maligno, como si fuera un demonio, diría Horus. Maldita sea, el poder de Kakaroto sobrepasa con creces mi ki y el de Mao, no conozco el máximo poder de Horus, pero estoy seguro que Kakaroto ha sobrepasado esa barrera, ¿qué demonios te ha pasado Kakaroto? Tu ki cambió por completo, se diría Vegeta asombrado.
Goku comenzaría a caminar directo hacia Perseo. Este parecía tener una mirada perdida, sus pupilas habían desaparecido, todo indicaba que se encontraba en modo berserker, y que no podía controlar esa energía maligna. Sí, su apariencia no ha cambiado mucho, parece que está en su estado base, pero hay algo diferente. Por ejemplo, su ki ha cambiado, su ki ha aumentado radicalmente, que tiene el mismo nivel de poder que esa transformación dragón, se diría Perseo. Goku no diría nada, nada más miraba fijamente a Perseo al punto que daría una sonrisa despiadada y sin vida. Ya veo, ahora entiendo, mi energía maligna alteró tu ki, eso hizo que cambiará, puede que estés al mismo nivel que tu anterior transformación o superior, pero no hará una diferencia, tú ya has perdido Son Goku, diría Perseo. No obstante, Goku a una máxima velocidad soltaría un veloz puñetazo, quien Perseo rápidamente esquivaría ese golpe, que al instante se formaría una poderosa ráfaga de viento. Veo que tu fuerza ha aumentado un poco, pero no es para tanto debido a que tu velocidad sigue siendo la misma, diría Perseo. Goku no diría nada y rápidamente arremetería a Perseo con una ráfaga de puñetazos y patadas con una fuerza bruta e infernal. Sin embargo, Perseo, usando su increíble velocidad, esquivaba todos y cada uno de los ataques de Goku con facilidad, que en todo el campo de batalla se formaban cráteres y ráfagas de viento. Goku tenía una sonrisa despiadada y a la vez una mirada sin vida, no dejaba de lanzar ráfagas de puñetazos y patadas con gran velocidad y precisión hacia Perseo. Ahora estás más callado, pero tal como te mencioné, poder que has conseguido a base de una energía maligna no marcará una diferencia, sigo siendo muy superior, diría Perseo mientras esquivaba con facilidad todos los ataques de Goku. Oye Kakaroto, ¿tienes alguna idea qué le ha pasado? Su ki es de pura maldad como el de su hermano Kratos, diría Vegeta, quien volvería a su estado base. Solo observa a Vegeta, puede que no sea tanto la diferencia, pero la apariencia de Goku ha cambiado y su ki se mantiene, además todas sus heridas fueron sanadas como si poseyera la sangre Hellsing, diría Kakaroto. Su apariencia ha cambiado, pero parece estar fuera de control, como cuando se enfrentó al emperador por primera vez, ¿tienes alguna idea? Diría Vegeta. Solo observa a Vegeta, observa con atención, diría Kakaroto. Parece tener el mismo poder que antes, su ki ha cambiado por completo, pero su apariencia es mínima, ese gusano de Perseo sigue llevando la delantera, se diría Mao. Oye Kakaroto, esto es una pérdida de tiempo, ese Saiyajin Goku no hará una diferencia, no es capaz de acertar ni un solo golpe y parece que ha perdido la razón, solo estamos perdiendo el tiempo, diría Horus mientras había dirigido su mirada hacia Kakaroto. No estés tan desesperado, así está marcado en el futuro, diría Kakaroto. Esto es una pérdida de tiempo, solo hará que Perseo acabe con él, diría Horus con una expresión seria. Mientras tanto, con el enfrentamiento, Goku no dejaba de lanzar combinaciones de ráfagas de puñetazos y patadas, a pesar que parecía haber perdido la razón, seguía usando el estilo de la tortuga pero más agresivo. No puedes hacer más que golpear el aire, aunque veo que en este pequeño periodo de tiempo tu velocidad incrementó, fueron las palabras de Perseo y le acertaría un potente puñetazo a Goku en todo el rostro. Goku al recibir ese brutal puñetazo sería impactado contra el suelo, destrozándolo y levantando una cortina de polvo. Con eso bastará, diría Perseo. Pero para sorpresa de todos, Goku a gran velocidad saldría de los escombros y nuevamente se iría al ataque en contra de Perseo, soltando una ráfaga de puñetazos y patadas. Veo que haces lo mismo, eres tan patético guerrero Goku, no aceptas tu derrota, ni siquiera eres capaz de dominar tu propio poder, que te hace pensar que podrás dominar el combate, solo mírate, no escuchas porque has perdido el control de tu propio cuerpo, fueron las palabras de Perseo y usando más fuerza bruta golpearía en todo el abdomen a Goku y por último le acertaría un potente puñetazo a Goku en la mandíbula. Goku al haber recibido esos brutales golpes que hace un momento dejaron noqueado a Zeus a gran velocidad sería impactado contra una montaña, destruyéndola en el proceso y haciendo retumbar todo el planeta prisión. Con esos golpes no te volverás a levantar, después de todo tienes mucha suerte de seguir respirando, si no puedes dominar tu propio cuerpo ¿qué te hace creer que podrás dominar esta pelea? Diría Perseo. Ese insecto es muy fuerte, diría Vegeta. No lo puedo creer, aun con ese nuevo poder no fue capaz de acertar ni un solo golpe, se diría Mao.
Bien, es mi turno, no interfieras esta vez Kakaroto, diría Horus. Espera, esto aún no termina Horus, diría Kakaroto. Entonces en ese momento una ráfaga de viento haría pedazos los escombros, Goku saldría del polvo con una sonrisa despiadada, al instante se había recuperado sin explicación alguna de los poderosos golpes que recibió por parte de Perseo. Eres muy persistente, tienes una resistencia increíble, obtienes una regeneración acelerada, pero ya no habrá más oportunidades, en el siguiente golpe ya no volverás a levantarte, diría Perseo con una mirada seria. Eso es todo, dios del apocalipsis. ¿En serio crees que no puedo dominar mi propio cuerpo? ¿Mi propio poder? No eres tan inteligente como pensé, diría Goku con una sonrisa despiadada. Veo que puedes hablar a pesar de haber perdido la razón, diría Perseo. Se ve que aún no comprendes las cosas, todo este tiempo estuve consciente de mis actos, ¿acaso crees que no podré manejar la energía maligna? La maldad corre por mis venas, Perseo, fueron las palabras de Goku, y haría aparecer finalmente los ojos del dios dragón, donde un gran poder haría sacudir la dimensión entera y una potente ráfaga de viento haría retroceder a Perseo. Ya es hora, el despertar del verdadero Evil Goku, diría Kakaroto con una mirada seria. ¿Qué? ¿Ese es Kakaroto? Ahora desprende un ki de total maldad, ¿acaso se trata del mismo? Se diría Vegeta asombrado. Increíble, ese Saiyajin incrementó tanto sus poderes, se diría Horus. No puede ser, ha sobrepasado mi ki con creces, se diría Mao. Ahora lo ves, dios del apocalipsis. Siempre he sido yo, esta vez no necesito del Shaori para hacerte pedazos, diría Goku con una sonrisa despiadada. ¿Quién eres tú? Eres puesto al verdadero Son Goku, se diría Perseo, quien sentía el gran instinto asesino en el ambiente. ¿Que quién soy yo? Soy el verdadero Goku, bueno, mi nombre verdadero era Kakaroto según el emperador, sin embargo he hecho mi propio camino, soy mejor que el emperador, él fue débil, fue la razón por la cual perdió, pero ahora será mejor que te prepares, soy el Saiyajin del mal Evil Goku, diría Evil Goku con una sonrisa confiada. Ya veo, así que sigues siendo tú, me sorprende que puedas usar los ojos de dragón con la energía maligna, pero no hará ninguna diferencia, diría Perseo. Pero en ese instante Evil Goku de un momento a otro se había colocado a centímetros de Perseo con una sonrisa confiada. Tu insecto, te burlas de mí con tu velocidad, diría Perseo. Al principio de la pelea te tuve compasión y fue la razón por el cual perdí en el primer asalto de la pelea, pero en este caso las cosas serán diferentes, será mejor que uses tu máximo poder, diría Evil Goku con una sonrisa.